Muy bien, mis hermanos, los estamos saludando a todos por igual, deseándoles un feliz y bendecido sábado, dándole la gloria a Dios por este momento maravilloso en que hemos alabado al Señor, hemos orado al Señor y queremos, hermanos, referirnos a ese canto de gozo, a ese cántico que una vez, dice la palabra, cantaremos una vez estemos en el cielo, delante del trono. Dice Apocalipsis 14, 3, hablando de los 144,000. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando la profeta habla de que y la palabra de Dios dice que los 144,000 cantaremos o cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Recordamos ese cántico de Moisés, esa experiencia bonita. Cuando allá en Éxodo capítulo 14, conocemos la historia del decreto de muerte que había sobre el pueblo de Israel por parte de Faraón y de los egipcios. Iban tras ellos, iban a matarlos. Pasó el pueblo de Israel por un momento de angustia. Había un decreto de muerte. Dice el capítulo 14 y el versículo 21, el versículo 15, que el Señor le ordena a Moisés hacer algo. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, el versículo 30 de Éxodo 14 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces ahora Moisés va a cantar el cántico de Moisés, el cántico de triunfo, ¿sí? Porque ese cántico dice que lo cantarán los 144,000, que van a pasar por el decreto de muerte, van a pasar por el gran tiempo de angustia, ¿sí? Pero van a ser libertados, van a ser librados. Ninguno de los 144,000 va a perecer en el tiempo de angustia, ni va a recibir las plagas. Por eso es la experiencia de los 144,000, la experiencia que vivió Moisés y el pueblo de Israel cuando hubo el decreto de muerte contra elos. Pasaron por el tiempo de angustia, vino la gran tribulación, escucharon la voz de liberación del Señor y todos, no faltó ni uno, todos pasaron vivos por el medio del mar, salieron de la gran tribulación vivos. Entonces, aquí en el capítulo 15 se narra el cántico de Moisés, que en alabanza al Señor lo vamos a leer. Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo.
Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la hermana de Moisés, la profetisa, hermana de Aarón también, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. No eran las danzas de los evangélicos que vemos ahora, ese tipo de danzas sensuales, ¿cierto? Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, hermanos, allí termina el cántico de Moisés. Esa experiencia por la cual ellos pasaron y que se dice que el grupo de los 144,000 que van a ser redimidos de entre los habitantes de la tierra, que van a ser llevados sin ver muerte, también vivirán esa linda experiencia. Cuando sobre nosotros haya un decreto de muerte, cuando tengamos que pasar por la gran tribulación, si es la voluntad de Dios que nosotros formemos parte de ese grupo selecto, será un honor, hermanos, adquirir esa experiencia y que ojalá el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros familiares y de todos aquellos hermanos que todavía están en Egipto y por quienes debemos orar y por quienes debemos hacer esfuerzos incansables para ayudarlos a salir de esa esclavitud de Faraón. Hermanos, para la gloria de Dios y la honra de Dios, hemos leído el cántico de Moisés para acordarnos de esa bonita experiencia donde el Señor se glorificó en sus hijos, en su pueblo. El Señor es nuestro defensor, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Cada vez que algún hermano se sienta afectado, perseguido, humillado o desafiado, tiene que saber que Jehová va delante de nosotros y va detrás de nosotros. Cada vez que una persona se sienta perseguida,
Debe saber que Jehová se pone entre él y los enemigos. Ahí se pone Jehová en medio. Y como él dijo en esta lectura que leímos, Jehová peleará por vosotros. Él es el que pelea por nosotros. Estad quietos y velad y ved la salvación que Jehová ha hecho provisión para nosotros. Hermanos, estamos leyendo lo que uno de nuestros pioneros, el pastor Urias Smith, escribió sobre Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, hablando del sellamiento, ¿sí? Hemos visto y hemos leído lo que son los primeros versículos, hemos explicado lo que son los 4 ángeles, las 4 esquinas de la tierra, hemos leído lo que él explica, los 4 vientos, ¿sí? Y hermanos, hoy quiero que por favor en este tiempo que tenemos podamos leer lo que significa el sello del Dios viviente. Hermanos, qué importante es esto que vamos a estudiar esta noche. Tener el sello del Dios viviente en la frente, ¿qué significa? ¿Qué significa, hermanos, tener el sello, tener el nombre del Hijo y del Padre en la frente? ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos. Porque, mis amados hermanos, aquí hay una amonestación para nosotros, ¿cierto? Una amonestación para nosotros y debemos aprender, porque tenemos que decirlo así. No es lo mismo dejar de trabajar el sábado que reposar en el Señor en el santo sábado. Hay muchas personas que no trabajan en sábado, pero no reposan en el Señor. No es lo mismo suspender trabajos y no asistir al trabajo, a la oficina o cualquier lugar, que de verdad experimentar lo que significa disfrutar del sello de Dios en la frente. Por eso, mis amados hermanos, por eso, mis amados hermanos, debemos entender, debemos leer esto, ¿cierto? Debemos leer para edificarnos, porque, hermanos, ese sello que se coloca en los sellados, dice la palabra de Dios que se coloca en la frente, y que ese sello lleva el nombre del Padre y del Hijo. Entonces tenemos que entender cómo así de que ese sello lleva el nombre del Padre y del Hijo, y qué significa ese nombre. Entonces vamos a leer, hermanos, y esta noche vamos a detenernos en este espacio, en leer lo que significa el sello de Dios, con el cual el Señor Dios poderoso sella a sus hijos. El sello del Dios viviente. Esta es la característica distintiva del ángel ascendente. El otro ángel de Apocalipsis 7:2, ¿sí? Ubiquémonos en Apocalipsis, las personas que por favor tienen las Sagradas Escrituras. Dice, después de esto vi a 4 ángeles, pero en el versículo 2 dice, y vi también a otro ángel, Apocalipsis 7:2, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces vamos a entender ese versículo con la ayuda de Dios, a la luz de lo que escribió el pionero Urias Smith. Esa es la característica distintiva del ángel ascendente, ¿sí? Como dice aquí, ascendente es que sube, ¿no es cierto? Lleva consigo el sello del Dios viviente. A partir de ese hecho y de la cronología de su trabajo, debemos determinar si es posible qué movimiento simboliza su misión. La naturaleza de su trabajo es evidentemente aceptada en tener el sello del Dios viviente.
Hermanos, este ángel tiene un trabajo especial. Este ángel tiene el sello del Dios viviente para sellar a los siervos del Dios Altísimo en la frente. Y para determinar cuál es su trabajo, se debe responder a la pregunta, ¿qué es este sello del Dios viviente que lleva con él? Y es bueno que lo repasemos, hermanos, porque hay muchos que, no sé si ustedes sepan y conozcan, yo lo más seguro es que sí. Hay muchos que quitan el verdadero significado de lo que es el sello del Dios viviente. Y dicen que el sello del Dios viviente es el Espíritu Santo. Y bueno, inventan otras cosas que la Biblia no dice. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, el sello del tiempo definido. Hermanos, miren, aquí hay un espacio donde dice que mientras esté sellando a los hijos de Dios, no se debía soltar los vientos. ¿Sí? Entonces, el Señor ordena a través del ángel, dice, esperen, retengan los vientos, no los suelten hasta que hayamos sellado. Un sello se define como un instrumento de sellar o de sellado. Aquello que es utilizado por individuos, entidades corporativas y estados para hacer impresiones en cera sobre instrumentos de escritura como evidencia de su autenticidad. En la notaría le ponen el sello a la escritura o al papel que va a autenticar, el sello. En el colegio ponen el sello del rector, ¿sí? En gerencia quizás el gerente sella. El contador de la empresa sella de contabilizado. La palabra original en este pasaje se define un sello, es decir, un anillo de sello, una marca, sello, insignia, una señal, una promesa. Entonces noten hermanos que aquí Urias Smith pone el mismo concepto de sello como marca. Son sinónimos, ¿sí? Una marca, un sello, una señal, una promesa. Porque en Apocalipsis, en Ezequiel 20:20 y en Ezequiel 20:12, dice el Señor, y les di mis sábados para que sean por señal, por señal. Hay algunos incrédulos que dicen, es que allí dice señal, allí no dice sello. Pero es que sello y señal son palabras sinónimas. Entre los significados del verbo están los siguientes. El verbo sellar. ¿Qué es sellar o marcar? Asegurar a cualquiera para asegurarse. Establecer un sello o marca sobre cualquier cosa en señal de que sea genuino o aprobado. Para atestiguar, para confirmar, para establecer, para distinguir por una marca. En una comparación de Génesis 17:11 con Romanos 4:11 y Apocalipsis 7:3 con Ezequiel 9:4, en relación con lo anterior, por definición, el lector verá que las palabras token, signo, que significa signo, sello y marca, se usan en la Biblia como sinónimos. Está escribiendo el pastor Urias Smith esto. Esas mismas palabras son sinónimos. Y allí están los textos donde dice que nosotros podemos comparar esos textos y en unos vamos a encontrar la palabra signo, la palabra sello, la palabra marca como sinónimos. El sello de Dios, tal como se presenta en nuestro texto, debe explicarse a los siervos de Dios. No es, por supuesto, suponer que en este caso es una marca literal que debe hacerse en la carne, sino que es una institución o observancia que tiene una referencia especial a Dios, lo que servirá. Entonces, entendamos, hermanos, que el sello de Dios no es una marca literal, ¿sí? No es una marca literal en la frente. Como muchos engañan y dicen, te van a poner el sello de Dios. ¿Dónde está en tu frente? ¿Sí? Hay muchos que creen en eso y engañan con eso. Entonces, no es una marca literal, sino que dice, es una referencia especial para con Dios, lo que va a servir. Entonces, ¿qué significa ser sellado
o estar sellado para con Dios. ¿Qué significa? Eso es lo que está explicando Urias Smith. Entonces, sigo leyendo. Como una marca de distinción, o sea, el sello es una marca de distinción entre los adoradores de Dios y aquellos que no son en verdad sus siervos, aunque pueden profesar seguirlo. Hermanos, esto es importante. Dios tiene una manera de distinguir, ¿sí? De distinguir a sus hijos. Una manera, una marca de distinción. El Señor tiene un sello para distinguir, o tiene una marca para distinguir, o un sello, entre los que le adoran a Él verdaderamente y aquellos que no le adoran a Dios verdaderamente. Aunque estos que no adoran a Dios verdaderamente digan quizás que lo están siguiendo o que lo están adorando. Por eso, en Mateo 7:21, ¿sí? Que es un texto muy conocido, dijo el Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero yo les voy a decir, nunca los conocí. Hermanos, y profesaban ser cristianos, profesaban leer, profesaban a Cristo, profesaban ser los hijos de Dios, profesaban ser la iglesia de Dios, pero vaya sorpresa. El Señor viene y les dice, no los conozco. Y además les dice, apártense de mí, obradores de maldad. Mateo 7:21. Yo siempre digo que estas personas se van a llevar una desagradable sorpresa porque son personas, son denominaciones, son instituciones que pensaban que eran la niña de los ojos de Dios, que pensaban que era el pueblo especial que nunca iba a caer y que pensaban que era la iglesia que Dios iba a llevar al cielo, pero estaban siguiendo a un falso Cristo, a un Cristo que terminó la expiación en la cruz, a un Cristo que cuando vino tomó la naturaleza inmaculada como la de Adán antes de que pecara, a un Cristo que no podía darle el poder a la persona para que deje de pecar, a un Cristo que terminaba o cerraba el tiempo de gracia 2 veces, primero para los adventistas. Hermanos, era un falso Cristo, no era el Cristo de la Biblia, era un falso Cristo. Y tristemente, muchos están siguiendo a este falso Cristo, creyendo o profesando que están siguiendo al verdadero. Y eso sucede porque no han estudiado por sí mismos al verdadero Cristo de la Biblia. Entonces, mis hermanos, cuando yo les digo que me gozo en el Señor al estar en medio de ustedes, hermano Alfonso, hermano Jairo, hermano Luis, hermana Denis, hermano Jimmy, me gozo en el Señor porque de verdad que es un enorme privilegio, hermana Gabriela, el hermano Cornelio, verse uno en medio de las personas leales, fieles, que han perseverado. De verdad es un honor verse en medio de jovencitos que adoran a Dios, que creen a Dios, de personas de trayectoria, unas humildes, otras más humildes. Es un honor a ver que el Señor nos haya permitido a nosotros poder decir que el Señor tiene una marca con la cual nos distingue, como dice Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que lo santifica. Es un alto honor. Entonces dice, ¿dónde, aunque pueden profesar seguirlo? Hay que hacer todo lo posible para que estas personas se den cuenta de verdad que están siguiendo a un falso Cristo. Y ese falso Cristo no los va a salvar.
Hermanos, así nos persigan, así denigren de nosotros, así pase lo que pase, hay que hacer esfuerzos por esas personas. ¿Sí? Vamos a ver el punto número 2. El uso de un sello. Un sello se utiliza para hacer válidas o auténticas cualquier promulgación o ley que una persona pueda promulgar. Si no tiene el sello, no vale. Si no tiene el sello, el documento no sirve. Los casos frecuentes de su uso ocurren en las Escrituras. Por ejemplo, en Primera de Reyes 21:8 leemos que Jezabel escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello. Increíble, ¿no? Esto que el rey era Acab, pero él se había casado en yugo desigual con Jezabel. Y Jezabel la dirigía el diablo, ¿sí? Tanto así que quería matar al profeta. Ordenó matarlo y perseguirlo. Y Jezabel se toma la atribución y escribe la carta y coge el sello del rey y le va poniendo el sello para decir, sí, fue el rey el que escribió. Estas cartas tenían toda la autoridad del rey Acab. Nuevamente menciona en Esther 3:12, en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, el decreto de muerte para los judíos. Así también en el capítulo 8:8 dice, la escritura que está escrita en el nombre del rey y sellada con el anillo del rey, que nadie revierta. Entonces aquí da evidencias, y explica que un sello se utiliza para hacer válido o auténtico cualquier ley o promulgación que una persona o poder pueda promulgar. Hermanos, llegará el momento cuando el decreto dominical vaya a todo Estados Unidos, igualmente se tiene que firmar, autorizar y sellar. Entonces, ¿cómo quizás podemos aplicar de que el Señor sella a sus hijos, teniendo en cuenta este contexto? Hermanos, lo único que nos va a hacer válido entrar a formar parte de los redimidos es tener el sello de Dios escrito en nuestras frentes, el verdadero sello de Dios. Y hacia allá vamos a entender. Tercero, ¿dónde se usa un sello? Siempre en relación con alguna ley o promulgación que exige obediencia. O sobre documento, perdón, voy a volver a leer. ¿Dónde se usa un sello? Siempre en relación con alguna ley o promulgación que exige obediencia. El decreto de la ley dominical debe tener un sello para que se obedezca. El decreto del juez lleva el sello para que se obedezca. Cumpla, se dice. El juez decreta y comuníquese y cúmplase. Y le pone el sello, le pone la firma y le pone el sello. O sobre documentos que deben hacerse legales y sujetos a las disposiciones de la ley. La idea de ley es inseparable de un sello. La ley, miren eso que él escribe. La idea de ley es inseparable de un sello. Una ley, para que se obedezca, debe llevar un sello. En todas partes. Entonces, preguntémonos. La ley de Dios, hermanos, la ley de Dios, la ley moral de Dios, ¿tendrá su sello? Si toda ley tiene su sello, pues la ley de Dios no va a ser la excepción. La ley de Dios tiene un sello. Entonces, ¿el sello de Dios dónde está? En su ley, en su santa ley. El sello de Dios no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la deidad, de la divinidad. Y Él tiene sus funciones. Él hace sus acciones. Igual tiene el mismo objetivo que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Son uno en propósito. Pero el sello no es el Espíritu Santo, sino que el sello está en su ley. El Espíritu Santo tiene una obra que hacer.
como la hace Jesús, como la hace el Padre, como la hace cualquiera de las tres personas de la deidad, de la divinidad, no de la Trinidad, sino de la divinidad. Entonces, la idea de ley es inseparable de un sello. Aplicado a Dios, ¿cómo podemos aplicar esto que Él está explicando a Dios? No debemos suponer que a las promulgaciones y leyes de Dios vinculantes para los hombres debe adjuntarse un sello literal. Entonces, hermanos, así como el número 144,000, el número 144,000 estudiamos que es literal, el sello de Dios no va a ser literal. Por eso es que nosotros en los estudios que tuvimos esta semana revisamos algunas expresiones numéricas que son literales que van acompañadas de palabras que son simbólicas. ¿Recuerdan? Y entre esas expresiones están las que mencionamos aquí. 7 trompetas. El número 7 es literal. Las trompetas tienen un significado, que son juicios de Dios. ¿Sí? Dijimos que habían unas expresiones que eran todas literales. Por ejemplo, 4 alas, 2 filos. La expresión numérica es literal y la palabra que acompaña es literal. ¿Qué significado le podemos sacar a 4 alas? Son 4 y son alas. A la expresión de Apocalipsis de la espada, 2 filos. Son 2 y filo es filo de la espada. Pero hay unas expresiones que la parte numérica es literal y la otra parte es simbólica. ¿Sí? 7 sellos. El número es literal, la palabra sellos es simbólica. Lo mismo sucede con la expresión 144,000 sellados. La parte numérica 144,000 es literal y la palabra que acompaña sellados es simbólica. Y Urias Smith dice acá que aplicado a Dios el concepto de sello, dice, no debemos suponer que a las promulgaciones y leyes de Dios vinculantes para los hombres debe adjuntarse un sello literal. Y si no es literal, ¿qué es? Es simbólico. El sello de Dios es simbólico, no es literal. Hecho con instrumentos literales, sellar literalmente con el sello. Pero a partir de la definición del término y el propósito para el cual se usa un sello, como se muestra arriba, debemos entender que un sello es estrictamente lo que da validez y autenticidad a las promulgaciones y leyes. Esto se encuentra, aunque no se puede usar un sello literal, en nombre o firma del poder legislativo expresado en términos que muestren cuál es el poder y su derecho a hacer leyes y exigir obediencia. Incluso con un sello literal siempre se debe usar el nombre. En un sello literal siempre se usa el nombre. Presidente o secretario, tesorero o notario o rector o juez. ¿Sí? Esos títulos que aparecen ahí deben siempre llevar un nombre. La ley de Dios debe llevar un nombre en su sello. El sello de Dios debe tener el nombre de Dios. Entonces aquí estamos entrando en materia y dice, una instancia del uso del nombre solo parece ocurrir en Daniel 6:8, cuando dice, ahora, oh rey, establece el decreto y firma la escritura para que no se cambie, de acuerdo con la ley de los medos y los persas, que no se altera, es decir, coloque la firma de la realeza mostrando quién es el que exige obediencia y derecho a exigirla.
En una profecía del Evangelio que se encuentra en Isaías 8 leemos. Esto es ok, tenemos una pequeña falla de internet, pero vamos a reiniciar la grabación. Ok, perfecto. Dice, en una profecía del Evangelio que se encuentra en Isaías 8, leemos así, esto es importante, hermanos. En Isaías 8, en el contexto de Isaías 8:20, donde dice, a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque andan en la oscuridad. Antes, y tú unos versículos antes, encontramos esta frase, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí? Allí dice, ata el testimonio, versículo 16, de Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, en una profecía del Evangelio que se encuentra en Isaías 8:16 leemos, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces Urias Smith va a decir, esto debe referirse a un trabajo de revivir en las mentes de los discípulos algunas de las afirmaciones de la ley que se habían pasado por alto. Revivir en las mentes de los discípulos algunas de las afirmaciones de la ley que se habían pasado por alto. Hermanos, hay una parte de la ley donde se ha pasado por alto. Hay un mandamiento pisoteado, olvidado, cambiado. ¿Cierto que sí? Ese mandamiento es el cuarto mandamiento, que en la profecía de Daniel 7:25 dice que este poder del anticristo iba a pensar que podía cambiar los tiempos y esa ley. Entonces, que se habían pasado por alto o pervertido de su verdadero significado. Y esto en la profecía se llama sellar la ley o restaurar su sello que se había quitado. Entonces, mira, cuando usted lea, por favor, Isaías 8:16 y le pregunten, ¿qué significa ata el testimonio y sella la ley? El pionero Urias Smith dice que esto significa, o que esto debe referirse a un trabajo de revivir en las mentes de los discípulos algunas de las afirmaciones de la ley que se habían pasado por alto o pervertido de su verdadero significado. Y esto en la profecía se llama sellar la ley o restaurar su sello que se le había quitado. Entonces, volvemos a los 144,000. Nuevamente, los 144,000 que en el capítulo anterior a nosotros se dice que están sellados con el sello de Dios en sus frentes, son nuevamente vistos en Apocalipsis 14:1, como lo hemos leído vez tras vez, donde se dice que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis 14:1, por favor. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces aquí en este texto dice que estos 144,000 tienen el nombre
el nombre de él, el nombre del Cordero, porque está hablando en el versículo 1 del Cordero. Y después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, pues el nombre del Cordero, que es Cristo, y el nombre de su Padre escrito, ¿en dónde? En la frente. Aquí dice el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, escrito en la frente. Por favor, regrésense a Apocalipsis 7. En el versículo 3 es la misma expresión. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, mire, que en una parte dice que van a sellar, van a colocar el sello de Dios en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y acá dice que se va a colocar o que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea que ese sello contiene ¿qué? El nombre del Cordero y el nombre del Padre y se coloca en la frente de los siervos del Dios Altísimo. Avancemos. Del razonamiento, hechos y declaraciones de la Escritura anteriores, inevitablemente se deducen dos conclusiones. Primero, el sello de Dios se encuentra en conexión con la ley de Dios. Si toda ley tiene su sello, pues el sello de Dios o la ley de Dios y el sello de Dios se encuentran conectados. Segundo, el sello de Dios es esa parte de su ley que contiene su nombre o título descriptivo que muestra quién es y el alcance de su dominio y su derecho a gobernar. ¿Cómo encontramos el sello de Dios en el cuarto mandamiento? Debemos encontrar el sello de Dios, ¿cómo encontramos el sello de Dios en la ley? En el cuarto mandamiento. ¿Y cómo es que el cuarto mandamiento contiene el sello de Dios? El sello de Dios es esa parte de su ley que contiene su nombre o título descriptivo que muestra quién es Él, quién es, y muestra el alcance de su dominio y su derecho a gobernar. Entonces, hermanos, leamos Éxodo 28 y encontremos ahí en el cuarto mandamiento, lo que Urias Smith nos está enviando a pensar y a identificar. ¿Qué es lo que vamos a identificar en el cuarto mandamiento? Aquí el punto número 2 dice, el sello de Dios es esa parte de su ley que contiene su nombre o título descriptivo y que muestra quién es y que muestra el alcance de su dominio y su derecho a gobernar. En ninguno de los otros mandamientos vamos a encontrar esto, solamente en uno. ¿Sí? Solamente en un mandamiento vamos a encontrar el nombre o título descriptivo de Dios que muestra quién es Dios, el alcance de su dominio y su derecho a gobernar. Leamos el mandamiento, versículo 8 de Apocalipsis 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es perdóneme. Voy a volver a leer. Siempre me olvido que estoy leyendo de una versión que no tiene la buena traducción. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí vienen los elementos que vamos a mencionar. La razón y los elementos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí está el nombre. Jehová hizo los cielos y la tierra. El mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, ¿dónde estará en ese mandamiento el nombre o título descriptivo que muestra quién es Él y el alcance de su dominio y su derecho a gobernar? ¿Qué encontramos en ese mandamiento? Que Jehová es el creador, ¿sí? Que Jehová es su nombre, que Él es el creador, su título, ¿sí? Y que el alcance de Él es que los cielos y la tierra. ¿Y que gobierna sobre qué? Sobre todo lo que contienen los cielos y la tierra. Ahí está el sello de Dios. Ahí está el nombre de Dios, el título de Dios y el alcance donde Él gobierna. Porque la palabra de Dios dice ahí en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es el creador. Y vamos a ver, Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hermanos, el alcance del creador donde Él gobierna es los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y por lo tanto, reposó en el séptimo día, el sábado, y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo declaró santo. Allí está identificado el sello de Dios. La ley de Dios, voy a seguir leyendo acá, hermanos. La ley de Dios es admitida por todas las denominaciones evangélicas principales que están contenidas sumariamente en el Decálogo o 10 mandamientos. Tenemos entonces que examinar estos mandamientos para ver cuál es el sello de la ley, o en otras palabras, dar a conocer al Dios verdadero, el poder de hacer la ley. Los primeros 3 mandamientos mencionan la palabra Dios, pero no podemos decir de quienes se entiende, porque hay multitud de objetos a los que se aplica este nombre. Hay dioses muchos y señores muchos, dice, como dice el apóstol en 1 Corintios 8:5. Al pasar el 4º mandamiento por el momento, el 5º contiene las palabras Señor y Dios, pero no las define. Y 5 preceptos restantes no contienen el nombre de Dios en absoluto. Ahora, ¿qué se hará? Con esa parte de la ley que hemos examinado, sería imposible condenar al idólatra más grosero del pecado. El adorador de imágenes podría decir, este ídolo delante de mí es mi Dios, su nombre es Dios, y estos son sus preceptos. El adorador de los cuerpos celestiales también podría decir, el sol es mi Dios, y lo adoro según esa ley. Por lo tanto, sin el 4º mandamiento, nulo, si quitamos el 4º mandamiento de la ley de Dios, pues quitamos el sello. Sin el 4º mandamiento del decálogo, aquí dice, por lo tanto, sin el 4º mandamiento, el decálogo es nulo. Y nulo en lo que respecta a hacer cumplir la adoración del Dios verdadero. Pero agreguemos ahora el 4º mandamiento, restauremos a la ley este precepto, que muchos están listos para sostener, ha sido eliminado y veamos cómo será el caso. Al examinar este mandamiento, que contiene la declaración, porque en 6 días hizo el Señor, en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, vemos de inmediato que estamos leyendo los requisitos de aquel que ha creado todas las cosas. El sol, entonces, no es el Dios del decálogo. El verdadero Dios es el que hizo el sol. Ningún objeto en el cielo o la tierra es el ser que aquí exige obediencia, porque el Dios de esta ley es el que hizo todas las cosas creadas. Ahora tenemos un arma contra la idolatría. Ahora, esta ley ya no se puede aplicar a dioses falsos que no han hecho los cielos y la tierra, de acuerdo a Jeremías 10:11. Ahora el autor de esta ley ha declarado quién es, el alcance de su dominio y su derecho a gobernar, porque toda inteligencia creada debe asentir de inmediato quién es el creador de todo.
Tiene derecho a exigir obediencia a todas sus criaturas. Hermanos, si Dios es el creador y Dios ha colocado el sello de su autoridad como creador y su dominio alcanza el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Él tiene derecho a que se obedezca a su ley. Él exige que se obedezca a esa ley. ¿Qué va a pasar con aquellos que no obedecen las leyes comunes, las leyes civiles? ¿Qué pasa con ellos? Pues son sancionados o son castigados, son disciplinados, ¿sí? El Señor es el creador y Él exige que esa ley se cumpla. Pero el ser humano dice, no, no vamos a cumplir la ley porque la ley fue clavada en la cruz. No vamos a cumplir esa ley porque eso era para los judíos. Y los que profesan ser el pueblo de Dios dicen, no podemos guardar esa ley porque nacimos pecadores y como nacimos pecadores, el pecado está en nosotros y no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo venga y nos transforme. O sea, mientras Cristo no venga y nos transforme, no podemos dejar de quebrantar la ley, o sea, no podemos dejar de pecar. ¿Será que estas personas que no obedecen la ley pueden recibir el sello de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que una persona que no quiere obedecer los mandamientos de Dios por muchas razones, porque nunca ha entendido, por presión, por conveniencia, por orgullo, por codicia, personas que no quieren obedecer los mandamientos de Dios y enseñan a no obedecer? ¿Será que pueden recibir el sello de Dios y será que pueden un día cantar el cántico del Cordero? Qué importante es entender lo que significa el sello de Dios en su ley. Es muy importante entender lo que es el sello de Dios. ¿Sí? Sigo leyendo, hermanos. Entonces, dice así. Así, con el cuarto mandamiento en su lugar, este maravilloso documento, el Decálogo, el único documento entre los hombres que Dios escribió con su propio dedo, tiene una firma, tiene lo que lo hace inteligible y auténtico, tiene un sello. Hermanos, cuando se dice que es la única parte, el único documento, el Decálogo, la ley moral de Dios, es el único documento entre los hombres que Dios escribió con su propio dedo. ¿Qué significa que Dios haya escrito? ¿O dónde está escrito que Dios, hermanos, miren, las otras partes de la Biblia, todas el Señor inspiró la mente del profeta, le dio visiones, le dio sueños, inspiró su mente y el profeta escribió él o quizás tenía un escribano y escribía. Pero hay una parte de la Biblia que el Señor no se la delegó ni al profeta, ni al escribano, ni a nadie. La escribió él mismo. Y esa parte de la Biblia es la ley de Dios, el decálogo, la ley moral de Dios. Y por eso, hermana Patricia, tenga la amabilidad de leer, por favor, Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Donde nos confirma que el Señor escribió con su propio dedo esa ley que tiene el sello de Dios. ¿31:18? 31:18. Éxodo 31:18. Y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muchas gracias. Las tablas de piedra, tablas del testimonio, fueron escritas con el dedo de Dios. Y si Dios escribe con su propio dedo, entonces el hombre que es, así sea el rey, el presidente, el pastor, el secretario, quien quiera que sea, ¿quién es el hombre para que pueda borrar lo que Dios ha escrito? Pueda cambiar lo que Dios ha escrito. Es un atentado, ¿cierto? Por eso Apocalipsis 22 dice que al que le quitare o le añadiere a lo que está escrito, y más aún a su ley, pues le va a ser añadidas las plagas y le va a quitar su parte en el reino. Sin el cuarto mandamiento, el decálogo carece de estas cosas. Del razonamiento anterior es evidente que el cuarto mandamiento constituye el sello de la ley de Dios. Miren, Urias Smith es uno de nuestros pioneros y la profeta Elena White recomendó a Urias Smith y recomendó este libro que estamos leyendo. Ella dijo, deben leerlo y debe publicarse y los pioneros deben seguir hablando. Los pioneros no fueron inspirados como profetas, no los tenemos como profetas, pero el Señor les dio entendimiento y sabiduría. La profeta es la hermana White, la hermana Elena White, y ella dio el visto bueno y autorizó este libro que estamos leyendo. Tiene algunos del inglés donde fue escrito al español, pues en la traducción, por ahí se nos van unas palabritas del traductor mal traducidas, pero estamos tratando de sacar la idea más principal y clara. Esta es una versión revisada, ¿cierto? Entonces, del razonamiento anterior es evidente que el cuarto mandamiento constituye el sello de la ley de Dios. Para Urias Smith, para la profeta y otros pioneros, el sello de Dios no es el Espíritu Santo. El cuarto mandamiento es el sello de la ley de Dios o el sello de Dios. Pero las Escrituras no nos dejan sin testimonio directo sobre este punto. Hemos visto anteriormente que en el uso de las Escrituras, signo, sello, token y marca son términos sinónimos. Ahora el Señor dice expresamente que el sábado es una señal entre Él y su pueblo. ¿Y qué podríamos decir si el mismo Señor, y vamos a abrir la Biblia para que marquen los que no lo tienen marcado, allí en Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20, hermano Alfonso, si es tan amable, puede leer los dos textos, si es tan amable. Vamos a ver que el mismo Dios del cielo va a decir que el sábado, séptimo día de la semana, es el sello o marca o signo con el cual identifica a sus verdaderos hijos. Por favor, lea, hermano Alfonso. Amén, hermano. Adelante, hermano. Ezequiel 20:20. 20:12 primero y luego 20:20. Ese es 20:12. Les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Amén. Amén. El 20. El 20. Santifica mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, gracias, hermano. Santificar el sábado, además de obedecer al Señor, es tener el sello de Dios en la frente para que Dios nos identifique como sus hijos. No hay otra manera como Él identifica a sus hijos.
sino a través de su sello que Él tiene colocado en el cuarto mandamiento. Por eso guardar el cuarto mandamiento y guardar los otros mandamientos es importante. Nadie puede pretender que va a ser sellado con el sello de Dios y llevado al cielo a formar parte de esa gran multitud de redimidos si no tiene el sello de Dios. Sin sello no hay sellamiento. Imposible que haya, así como no hay ley sin sello, no hay sello, no hay sellamiento sin sello. Entonces sigo leyendo, hermanos. En verdad guardaréis mis sábados, ya lo leyó el hermano, porque es una señal entre tú y yo a lo largo de tus generaciones. Mire, a lo largo de tus generaciones. Esto quiere decir que no era solamente para los judíos. Para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. El mismo hecho es nuevamente declarado por el profeta en el versículo 20, 12 y 20. Y dice, aquí el Señor le dijo a su pueblo que el mismo objeto de guardar el sábado, es decir, observar el cuarto mandamiento, era que supieran que Él era el Dios verdadero. Hermanos, Dios demuestra que es el Dios verdadero y exige que se guarde el sábado, que se santifique el sábado. Y de esa manera identifica a sus hijos verdaderos. Esto es lo mismo que si el Señor hubiera dicho, el sábado es un sello, por mi parte es el sello de mi autoridad, la señal que tengo derecho a ordenar obediencia, por tu parte es una señal que tomas, que yo sea tu Dios. Hermanos, entonces el sábado constituye una señal para que nosotros sepamos que Jehová es nuestro Dios y para que Dios identifique a sus verdaderos hijos. Las personas que no guardan el sábado y no santifican el sábado no pueden ser catalogadas como hijos de Dios, porque el Señor ha dicho, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Una persona que no está guardando el sábado, que lo está pisoteando, una persona que está quizás buscando pretextos para irse a trabajar en sábado, para hacer otras cosas en sábado y pisoteando el sábado, pues tenemos que decirle tristemente que está en un grave peligro y que debe detenerse y pararse y mirarse en el espejo de la ley de Dios y mirar y venir al Señor porque Él es amplio en perdonar. Hay muchos que buscan el pretexto de decir, no, es que si yo no trabajo en sábado, pues no hay sueldo. Y si no trabajo en sábado y no hay sueldo, pues ¿con qué alimento a mis hijos? ¿Con qué alimento a mi esposa? Pero si el Señor ha hecho la promesa, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué va a pasar el día, hermano, que venga un decreto de descanso dominical obligatorio, a lo que se llama ley dominical? ¿Qué va a pasar ese día? Cuando te van a obligar a descansar el domingo y a ir a la Eucaristía o ir a la misa domingo. No, que estamos en un estado laico y que ese día no va a llegar. Hermanos, las constituciones de los países se deben modificar para llegar hasta esto y no estamos a nada de eso. Hemos visto muchos ejemplos de países que han modificado sus constituciones. Ahí está Chile. Hermanos, ¿qué implica que salga un decreto? ¿Qué implica que salga un decreto de descanso dominical obligatorio? ¿Qué hay detrás del descanso dominical obligatorio? Está el trabajo obligatorio en el santo sábado. El estudio obligatorio en el santo sábado. Y todas las demás actividades que se pueden hacer obligatorias en el santo sábado. Entonces el descanso dominical obligatorio no es solamente obligar a santificar el domingo, sino a violar el sábado, a trabajar en sábado.
Porque si tú eres un empleado público, entonces te van a decir, aquí no trabaja domingo, pero tiene que trabajar el sábado. Si tú estás estudiando, te van a decir, aquí no va a estudiar domingo, pero tiene que estudiar el sábado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La persona que no está acostumbrada a serle fiel y leal a Dios en lo poquito, pues no le va a ser fiel y leal a Dios en lo grande. Si no podemos adorar a Dios y ser fieles en tiempos de paz, menos lo seremos en la adversidad. El Señor dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo será cuando vengan los de a caballo? Por eso, hermanos, ahora, digamos así, en tiempos de libertad, debemos desarrollar el carácter de tal manera que para nosotros sea una delicia guardar el sábado. Y el Señor nos ha prometido ayudarnos progresivamente a santificar su sábado, a tener cuidado con los extremos del día, cuando empieza, cuando termina, a tener cuidado de no hacer cosas innecesarias en ese día. Bueno, sigo leyendo, hermanos. Entonces dice, el sábado es un sello, por mi parte es el sello de mi autoridad, la señal de que tengo derecho a ordenar obediencia, por tu parte es una señal que tomas, que yo sea tu Dios con mayúscula. Si se dijera que este principio no puede tener aplicación para los cristianos en la actualidad, porque se dice que eso fue para los israelitas o para los judíos, para tu pueblo, ya que el sábado era una señal entre Dios y los judíos solamente, sería suficiente responder que los términos judío e Israel en un verdadero sentido bíblico no están confinados a la simiente literal de Abraham. Recuerdan que estudiamos de que no es judío el que lo es de carne, sino el que es de la promesa. Y que nosotros los gentiles somos ramas injertadas en ramas silvestres, ¿sí? Injertadas en el buen olivo. Y entonces dice, no están los términos judío o Israel, israelita o Israel o judío, no están confinados a la simiente literal de Abraham. O sea, ser judío o ser israelita no es solamente para los descendientes de sangre literales de Abraham. Abraham fue elegido al principio porque era amigo de Dios, mientras que sus padres eran idólatras. Y su simiente, su descendencia, fue elegida para ser el pueblo de Dios, los guardianes de su ley y los depositarios de su verdad, porque todos los demás habían renegado de él. Y es cierto que estas palabras que respetan el sábado se les hablaron mientras disfrutaban del honor de ser así separados de todos los demás. Pero cuando se derribó el muro intermedio de partición y los gentiles fueron llamados a participar de las bendiciones de Abraham, todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, fue llevado a una relación nueva y más íntima con Dios a través de su Hijo y ellos. Confirmaré el pacto con muchos. Y se dio el evangelio a los gentiles. Y cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Hechos capítulo 10. Y ellos ahora se llaman judíos interiormente e israelitas. Hermanos, hoy en día hay un engaño del judaísmo y de los judío-mesiánicos y de la vara del pastor y de los mesiánicos. Y les están diciendo a muchos, mire, es que tú eres descendiente de los israelitas, tu apellido y y se inventan una serie de tribus de los israelitas. Es que nosotros somos israelitas porque somos descendientes de la sangre de los israelitas. Y entonces vamos a celebrar las fiestas ceremoniales y vamos a celebrar la Pascua. Y aquí vamos a hablar el hebreo y Yahshua Hamasía y la Torá y la menorá. Y entonces ya se ponen en la cosita redonda que se me escapa el nombre. Y el Roy.
Hermanos, y vamos a guardar el sábado lunar. Y muchos, hermanos, no se dan cuenta que estos movimientos de los mesiánicos o los judío-mesiánicos o los judaizantes son movimientos creados por los jesuitas para infiltrar los grupos a las iglesias cristianas. Y muchos han caído en esa trampa. Por eso hay dentro del adventismo los judío-mesiánicos. Algún día estaremos estudiando acerca de eso, de esos vientos de doctrina para poderlos identificar que tanto abunda. Gracias, hermano Luis Francisco. Se llama la kipa. La kipa, la cosita redonda que se ponen aquí. Gracias, hermano. ¿Sí? Y muchos engaños alrededor de esto. Ahora, nosotros en el estudio de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Profecía entendemos y sabemos que sí somos israelitas espirituales, que somos judíos interiormente y somos israelitas. Pero no somos israelitas para guardar las leyes ceremoniales y el sábado lunar y celebrar la Pascua y hacer todo ese tipo de cosas que están haciendo los judíos mesiánicos. Recuerden que los judíos rechazaron a Cristo como nación. Para ellos se cerró el tiempo de gracia como nación. Y ellos están esperando todavía al primer Mesías. Aunque digan haber aceptado a Cristo, pero obviamente no como Mesías, sino como profeta o como un gran hombre. Tremendo engaño al que se están sometiendo, porque muchos desconocen que musulmanes, judíos y cristianos están unidos en un mismo yugo y el diablo los va a poner de acuerdo para darle autoridad a la bestia. Allí están adorando juntos ya y se abrazan con el gran imán y el papa y todos estos. No saben para dónde están caminando. Y muchos han caído en el engaño del judaísmo. Y muchos, hermanos, muchísimos adventistas han caído en el engaño, en estos vientos de doctrina de la vara del pastor, de los judíos mesiánicos. ¿Sí? En este sentido somos israelitas espirituales. Y en este sentido es que los 144,000 vienen o salen de las tribus de Israel. Que en Apocalipsis 7, los primeros 8 versículos, que dicen 12,000 de la tribu tal, 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta tribu. Hermanos, muchos no se dan cuenta que muchos israelitas literales se van a perder. Y no es que todo Israel será salvo. Y se pegan de ese texto fuera de contexto y dicen, y luego todo Israel será salvo. Y entonces para que tú te salves tienes que ir a la tierra prometida y arman el negocio más grande y los viajes y bueno, y si ya fuiste a Tierra Santa, entonces ya eres salvo. Hermanos, notemos este detalle. Si de cada tribu solamente fueron sellados 12,000, quiere decir que hay muchos otros que no fueron sellados y que se van a perder. Y luego todo Israel o todo israelita no va a ser salvo. Voy a seguir leyendo. Si se dijera que este principio no puede tener aplicación para los cristianos en la actualidad, ya que el sábado era una señal entre Dios y los judíos solamente, sería suficiente responder que los términos judío e Israel en un verdadero sentido bíblico no están confinados a la simiente literal de Abraham. Eso lo leímos, ¿verdad?
Abraham fue elegido al principio porque era amigo de Dios, eso ya lo leímos, perdónenme. Acá vamos, ahora se llaman judíos interiormente e israelitas. Y ahora la declaración se aplica a todos esos, porque tienen tanta ocasión de conocer al Señor como lo había hecho su pueblo de antaño. Así el cuarto mandamiento o el sábado es tomado por el Señor como una señal entre él y su pueblo, o el sello de su ley en ambas dispensaciones, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La gente por ese mandamiento significa que son los adoradores del Dios verdadero. Y Dios, por el mismo mandamiento, se hace conocer como su legítimo gobernante en la medida en que Él es su creador. Hermanos, es muy importante entender lo que significa guardar el sábado y santificar el sábado. No es solamente dejar de trabajar, sino reconocer a Dios como el creador y que Él nos identifique a nosotros como sus verdaderos hijos. Ahora, si yo no estoy guardando correctamente el sábado, yo no califico aquí en el grupo de los sellados. Por eso es importante leer esto detenidamente, aunque nos tome tiempo, hermanos. Voy a avanzar. Mire. ¿Luego pasa? Ok. Entonces, hermanos, en armonía con esta idea, se debe anotar el hecho significativo de que cada vez que los escritores sagrados deseen señalar al Dios verdadero en distinción de los dioses falsos de cada descripción, se hace un llamamiento a los grandes hechos de la creación, sobre los cuales el cuarto mandamiento es basado. Cada vez, hermanos, dice Urias Smith, que los escritores bíblicos desean señalar al Dios verdadero para distinguirlo de los dioses falsos en todas las ocasiones de estos textos que están aquí anotados, en todas las ocasiones se menciona a Dios como creador. ¿Sí? Nos referimos nuevamente al hecho de que la misma compañía que en Apocalipsis 7 tiene el sello del Dios viviente en sus frentes, es vista nuevamente en Apocalipsis 14:1, teniendo el nombre del Padre en sus frentes. Esta es una buena prueba de que el sello del Dios viviente y el nombre del Padre se usan como sinónimos. Recuerdan que hace un rato leímos, por un lado, en Apocalipsis 7, el sello del Dios viviente. Y en Apocalipsis 14 leímos el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. Entonces Urias Smith dice, esos dos términos son sinónimos. ¿Sí? El sello del Dios viviente y el nombre del Padre se usan como sinónimos. La cadena de evidencia sobre este punto se completa cuando se determina que el cuarto mandamiento, que se ha demostrado que es el sello de la ley, es mencionado por el Señor como el que contiene su nombre. El único mandamiento que contiene el nombre de Jehová como creador, como dominador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. La extensión de su dominio es el cuarto mandamiento. La prueba de esto se verá refiriéndose a Deuteronomio 16:6, donde dice, pero en el lugar donde el Señor tu Dios escoja colocar su nombre, allí sacrificarás la Pascua. ¿Qué había allí donde sacrificaron la Pascua? Allí estaba el santuario que tenía en su departamento más sagrado el arca con los 10 mandamientos, el cuarto de los cuales declaraba al Dios verdadero y contenía su nombre. Donde quiera que este cuarto mandamiento estuviera, allí se colocó el nombre de Dios y este era el único objeto al que se podía aplicar el lenguaje. Hermanos, quiero hacer una pregunta.
quiero hacer una pregunta y espero que mis hermanos ya vamos terminando, ¿sí? Porque citamos hasta las 8:15. Cerremos el tema de esta noche con una pregunta. Cuando una persona rechaza el sábado como día santo, como día de reposo, cuando una persona pisotea el sábado, ¿realmente qué está rechazando o qué estará pisoteando? ¿El día como tal de 24 horas? ¿O qué estará pisoteando o rechazando? Por favor, respondan, hermanos. Opinen. El sello del Dios vivo, eso es lo que rechaza. El sello ¿Está de aquí? Dios en mí. Hermano, yo pienso que si se rechaza el sábado, en donde encontramos el sello que dice que es el creador, pues está rechazando directamente al creador, ¿sí? No lo acepta como creador, como el dueño de todo. Muy bien, hermana Argenis, hermana Fernanda. Hermano Carlos, El hermano, ya hermano Alfonso, el hermano Luis dice, se está rechazando el sello de Dios. Hermano Alfonso, adelante. hermano, lo primero que está rechazando la persona es la palabra de Dios. Es una verdad, porque no acepta la palabra de Dios. ¿Ah? Sí, Es el principio, la palabra de Dios. Es la base fundamental de nuestra fe, de nuestra creencia. ya mi hermano. Muy bien, hermano, mire, gracias. Los hermanos respondieron a la pregunta que cuando una persona, la pregunta era esta, cuando una persona rechaza el sábado o pisotea el sábado, ¿está rechazando solamente un día como tal, el tiempo, un día, unas horas? ¿O qué es en realidad lo que está pisoteando y rechazando? Entonces mis hermanos han respondido y han dicho, se está rechazando la palabra de Dios, sí, porque la palabra de Dios dice que hay que santificar el sábado, retraer el pie de no pisotear. Se está rechazando la ley de Dios, ¿cierto? Se está rechazando el sello de Dios, pero ¿saben? Se está rechazando y se está pisoteando el nombre de Dios. Porque en el sello está el nombre de Dios. Se está rechazando y pisoteando el nombre de Dios. Por eso para nosotros, hermanos, tiene que ser abominable. Quizás, no sé, hermanos, cómo describir la situación, que Dios nos ayude, que Dios nos libre de cometer tal acto, ¿sí? De pisotear el nombre de Dios, de pisotear el carácter de Dios, de rechazarlo. Al pisotear o al rechazar su santa ley y su santo sábado, especialmente su santo sábado, que es el que contiene el carácter de Dios, el nombre de Dios. Entonces debemos pensar en eso, enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo se debe guardar correctamente el sábado. Nosotros debemos ejercitarnos ahora en eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos viviendo a las puertas de que se termine el sellamiento, de que se cierre el tiempo de gracia. Estamos viviendo en las últimas horas o minutos del tiempo del sellamiento. Es una hora solemne, es un tiempo muy importante. Es ahora, hermanos, donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude de verdad a entender lo que es el sello de Dios para santificar correctamente el sábado. Guardar, santificar el sábado no es solamente dejar de trabajar, es reverenciar al Creador, reconocerlo como nuestro Creador, el dominio absoluto del Señor, alabarle, venir a su cita, servirle, no hacer cosas innecesarias y pedirle y clamarle, hermanos, que nos ayude a experimentar realmente el sello de Dios en nuestras vidas. Hermanos, vamos aquí, no se olviden, en la página
4:65. Tenemos quizás una partecita más que leer. En otro momento quizás lo vamos a hacer o de lo contrario, vamos a sacar otro tiempo porque más adelante, después de haber analizado lo que es el sello de Dios, hermanos, en este libro Urias Smith pasa al versículo 4. Y oí el número de ellos que fueron sellados y 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, en esta semana hemos avanzado. Miren, ya llevamos 8 días hablando del sellamiento y de los 144,000. Ya podemos presentar quizás un informe de lo que hemos aprendido, lo poquito o lo mucho que hemos aprendido. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, no podemos dejar este tema abandonado. No podemos quizás dejarlo por cambiar de tema nomás. No, tenemos que puntualizar. Los hermanos tienen que responder y deben preguntar, porque este tema del sellamiento debe quedar claro. Quizás no lo volvamos a repetir en años, no sé, pero este tema del sellamiento, de lo que significa ser sellado, tener el sello de Dios y lo que significa, hermanos, formar parte de esa gran compañía, de esa gran multitud de los sellados, bien sea en los que hayan muerto y resuciten en la resurrección general. Bueno, ya ninguno de nosotros los que estamos aquí vamos a resucitar en la resurrección general, porque los que van a resucitar en la resurrección general son los de Adán hasta 1844. Pero los que estamos viviendo ahora tenemos dos opciones. Si morimos antes de que se cierre la gracia, para la gloria de Dios, si morimos sellados, resucitaremos en la resurrección especial. Veremos venir al Señor. Y si es la voluntad de Dios que se termine el sellamiento y somos sellados y se cierra el tiempo de gracia y permanecemos, seguiremos viviendo formando parte de los 144,000. Será un gran honor. Tendremos el honor de servir día y noche dentro del templo de Dios. Hermanos, de cualquier manera es muy importante tener bien claro lo que significa, lo que es el sellamiento y lo que es ser sellado para el Señor. Seguiremos avanzando en la medida que Dios nos lo permita. Mañana con la ayuda de Dios continuaremos en las horas de la mañana, como siempre. Esperamos, hermanos, que descansen y que con la ayuda de Dios podamos volver el día de mañana. Bueno, no sé si mis hermanos, si haya alguien que en alabanza a Dios esta noche pueda elevar la oración final. Escucho a mi hermano Duber. Hermano Duber, ¿cómo se encuentra? Bueno, bien, gracias a Dios. Amén, hermano, ya tenemos buena señal. Pasó la lluvia. Sí, hermano, gracias al Señor. Estos días ha estado bien. Amén, hermano. Gloria a Dios por eso. Entonces, esperamos que ya podamos entonces coordinar para como lo hemos planteado. Hermanos, Listo, hermano, listo. Hermano Duber, por favor, ahora es tan amable, puede orar para todos de rodillas. Quiero pedirles, hermanos, oración. Oremos por el hermano Amado. Él necesita también que oremos. Él necesita nuestro respaldo, nuestra compañía. Como toda persona, necesita ser alentada y debemos orar por él. Él no está pasando por ninguna situación particular. No se vayan a preocupar. Pero necesitamos orar por él y por el hermano Alejandro, por nuestros hermanos. Oren, hermano, mucho por ellos. El día de mañana, mis hermanos, hoy el hijo mío me ha escrito, Carlos Andrés, me ha escrito y me ha dicho que por favor oremos por él. Se le ha dado la oportunidad de mañana ir
a un templo de la corporación a presentar el mensaje. Y él va a presentar mañana el mensaje de la apostasía alfa y omega. Ya preparamos el material para ello y va a ir a presentar ese mensaje. Hermanos, es una oportunidad que el Señor le ha dado y la vamos a aprovechar. Él va a ir a predicar. Y esperamos que ese tema que él va a presentar allá sea dirigido por Dios y que muchos de los que van a escuchar puedan ser convencidos y puedan abrir sus ojos y despertados a salir de esa apostasía. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Duber, tenga la amabilidad de orar, por favor, teniendo en cuenta al hermano Amado, a Carlos Andrés y a algunos otros hermanos por los cuales usted desea orar. Vamos a orar. Bueno. Ok, hermano. Oremos. Nuestro Padre Celestial que estás en el cielo, de una manera muy especial, te damos muchas gracias por la semana que nos has regalado. Gracias por las fuerzas. Gracias, oh Dios, porque nos diste la oportunidad de estar con nuestras familias y de comenzar un nuevo santo sábado, Dios. Que este santo sábado sea para honra y gloria tuya, para que podamos unánimemente poder tener la necesidad siempre de andar en tus caminos, de vivir esa vida santa que tú quieres que como hijos la vivamos, Padre. Llénanos de gracia, oh Dios, llénanos de fe, de amor, que así como tú dirigías en el tiempo de la iglesia primitiva a tus discípulos, que ahora, Dios, tú nos guardes a cada uno de nosotros, nos guíes por ese camino, por esas sendas antiguas, a observar tu santa ley conforme tú quieres, ese cuarto mandamiento, Dios, que es el sello tuyo, que es el santo sábado, en el cual estamos, oh Dios, con ese anhelo de servir, de vivir esa vida sin el mayor interés, sino que el interés de andar en tus caminos y de poder conseguir ese carácter que tú quieres de cada uno de nosotros. Guárdanos, oh Dios, y cuida de nuestros hermanos que están en la sala de Zoom. Bendíceles, ayúdales y enséñanos a depender siempre de esa mano poderosa de Cristo Jesús. Cuida de nuestro hermano Carlos, oh Dios. Ayúdale en ese ministerio que tú le has puesto para que él, dirigido por el Espíritu Santo, pueda llevar ese evangelio al mundo entero, Dios. Y que nosotros, oh Dios, cada uno podamos aportar ese granito de arena para que este mensaje del tercer ángel cada día sea progresivo a nivel donde cada uno estamos. Dios mío, en esta noche especialmente colocamos a nuestros hermanos que están en otros lugares, oh Dios, a nuestro hermano amado Miguel, que tiene un ministerio grande, oh Dios, allá en el lugar donde está. Guárdale, oh Dios, ayúdale. Te pido encarecidamente que le lleves con tu Santo Espíritu para que él pueda ser dirigido y él pueda enseñar a todas esas almas en donde está. Igualmente a nuestro hermano Maya, oh Dios, tú le conoces que él también tiene un ministerio grande, que él necesita las fuerzas del Espíritu Santo para que le siga guardando y le siga ayudando para que él pueda dar ese mensaje que ha dado desde el comienzo, Dios, y que necesita siempre de tu ayuda. Lo mismo a nuestro hermano Carlos Andrés. Ayúdale, oh Padre, en el lugar donde va a estar mañana, para que tu Santo Espíritu le siga guardando, le siga acompañando
y esas almas que van a escuchar este mensaje puedan ser tocadas, oh Dios, y que el Espíritu Santo les ayude para que entiendan ese mensaje que Él va a presentar. Acompáñanos a nosotros, dirígenos, oh Dios, en el transcurso de todos estos estudios que nuestro hermano, dirigido por ti, oh Dios, está llevando a cabo, para que nosotros podamos entender y podamos tener esa seguridad de que Cristo Jesús es el que está guardando este pueblo y que el Espíritu Santo siempre es el que nos va a dirigir en donde quiera que vayamos. Que, oh Dios, así vengan las tempestades más fuertes, oh Dios, que vengan ciclones, que venga lo que venga, pero siempre amparados bajo tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, no nos deje de tu mano, siempre guiados por ti. Guárdanos en el transcurso de esta noche y llénanos de gracia, de fe y de ese amor, oh Dios, que necesitamos, porque solamente tú nos puedes capacitar y nos puede dar lo necesario para que así se sobrevenga lo que venga, que tú, oh Dios, seas el que nos dirige y que tengamos la seguridad de que un día vamos a estar contigo para siempre. En tus manos, oh Dios, encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.